Lección 1. Discusiones sobre la proyección de ventas. Buenos días, Anna. ¿Tienes un minuto para hablar sobre nuestras últimas proyecciones de ventas? Por supuesto, John. ¿Qué tienes? Bueno, según los datos que hemos estado rastreando, creo que el lanzamiento del nuevo producto aumentará las ventas de manera significativa. Oh, ¿de verdad? Es una gran noticia. ¿Qué te hace confiar tanto en eso? Algunos factores. En primer lugar, los pedidos anticipados se han disparado. Y la expectación en Internet ha sido increíblemente positiva. Interesante. ¿Cómo crees que se traducirá eso en cifras de ventas reales? Estimo un aumento de al menos un 20% solo en el primer trimestre. Vaya, es un gran salto. ¿Cuál es tu base para esa proyección? He analizado las cifras de ventas de nuestros lanzamientos de productos anteriores y los comentarios iniciales de los clientes han sido abrumadoramente entusiastas. Eso suena prometedor. ¿Ha tenido en cuenta los posibles desafíos u obstáculos? Bueno, siempre existe el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro o de una competencia inesperada. Pero me siento cautelosamente optimista. Es bueno ser cautelosamente optimista. Tendremos que seguir de cerca la situación a medida que se desarrolle. Absolutamente. Tengo la intención de dar al equipo ejecutivo un desglose completo de las proyecciones la semana que viene. Parece un plan. Avísame si necesitas ayuda para organizar esa presentación. Lo haré, gracias Anna. Tu opinión siempre es inestimable. Encantado de ayudar. Estoy deseando ver cómo funciona el nuevo producto. Yo también tengo un buen presentimiento acerca de este. Lección 2. Cambios sociales. Hola Anna, ¿has notado cómo las actitudes de la sociedad hacia la sexualidad han cambiado a lo largo de los años? Ya sabes, lo he hecho. Ha sido fascinante observarlo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que en muchos sentidos ha sido una evolución positiva. La gente es más abierta y tolerante. Absolutamente. Ciertamente, hay menos estigma en torno a los diferentes tipos de relaciones y orientaciones. Acordado. Aunque me preocupa que esto haya llevado a que algunos comportamientos preocupantes, como el adulterio, se normalicen más. Es un punto interesante. ¿Cree que es una compensación justa por una mayor apertura? Es un tema complejo. Por un lado, las personas deben tener la libertad de amar a quienes aman. Pero la infidelidad puede ser tan hiriente. Entiendo lo que quieres decir. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre las libertades personales y la responsabilidad social. Exactamente, y las líneas siguen cambiando a medida que evolucionan las normas sociales. Es un tema fascinante para reflexionar. Definitivamente. Me pregunto cómo recordarán las generaciones futuras los cambios que estamos viendo ahora. Esa es una gran pregunta. Me imagino que verán tanto lo positivo como lo negativo, igual que nosotros. Probablemente sí. Es un diálogo continuo con el que la sociedad seguirá luchando. Absolutamente. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo.
Hay mucho en qué pensar al respecto. Definitivamente. Este tipo de cambios sociales siempre invitan a la reflexión. Seguro. Me alegro de que hayamos podido discutirlo. Me da mucho sobre lo que reflexionar. Lección 3. Los beneficios del trabajo remoto. Buenos días, Anna. ¿Has disfrutado últimamente de la flexibilidad del trabajo remoto? Absolutamente. He descubierto que realmente ha mejorado mi equilibrio entre la vida laboral y personal. ¿Qué hay de ti? Definitivamente. Me encanta poder personalizar mi horario y trabajar desde la comodidad de mi hogar. Yo también ha cambiado las reglas del juego. Siento que tengo más tiempo para mí y para mi vida personal. Exactamente, no más viajes al trabajo, lo que ahorra mucho tiempo. Y puedo tomarme descansos cuando los necesito. Exactamente. También me parece que soy mucho más productivo, sin todas las distracciones de una oficina. Acordado. La capacidad de concentración es clave. Y no me siento tan estresada ni agotada. Definitivamente. La reducción del estrés es uno de los mayores beneficios para mí. Es increíble. No podría estar más de acuerdo. También creo que el trabajo remoto puede contribuir a un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en general. Definitivamente. Simplemente le brinda más control y flexibilidad para administrar su tiempo de manera efectiva. Absolutamente. Me alegro de que tantas empresas lo hayan adoptado, especialmente después de la pandemia. Yo también ha supuesto un verdadero cambio en las reglas del juego. No puedo imaginarme volver a la antigua forma de trabajar. Lo mismo aquí. En mi opinión, las ventajas del trabajo remoto superan con creces cualquier posible inconveniente. Totalmente de acuerdo. Ha sido un cambio muy positivo para mi productividad y bienestar. Yo no lo podría haber dicho mejor. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Lección 4. La correlación entre el boxeo y la violencia. Buenas tardes, Anna. ¿Has visto las últimas investigaciones sobre la conexión entre los combates de boxeo y la violencia? No, no lo he hecho. ¿Qué dice la investigación? Aparentemente, hay un aumento pequeño pero estadísticamente significativo en las tasas de homicidios en los días posteriores a un importante combate de boxeo televisado. Vaya, eso es muy interesante. ¿Saben por qué existe esa correlación? La teoría principal es que los temas agresivos y violentos de los combates de boxeo pueden provocar un comportamiento de imitación en algunas personas. Eso tiene sentido. La emoción y el entusiasmo de la lucha pueden inspirar a algunas personas a comportarse de manera similar. Exactamente, y las investigaciones muestran que no se trata solo de homicidios. Las agresiones y otros delitos violentos también tienden a aumentar. Eso es preocupante. ¿Tienen alguna recomendación sobre cómo mitigar ese efecto? La verdad es que no. Los investigadores dicen que es un problema complejo sin soluciones fáciles. Sin embargo, es un hallazgo importante que hay que tener en cuenta. Definitivamente. Es revelador ver cómo algo aparentemente no relacionado puede influir en la violencia en el mundo real.
Sí, siempre es fascinante explorar los vínculos entre los medios de comunicación, el entretenimiento y el comportamiento humano. Estoy de acuerdo, realmente resalta la importancia de tener en cuenta los posibles impactos, incluso si son sutiles. Absolutamente. Las cosas pequeñas a veces pueden tener consecuencias mayores de lo que creemos. Definitivamente. Es un buen recordatorio para pensar críticamente sobre los medios que consumimos y cómo pueden influir en nuestras percepciones y acciones. Bien dicho. Esta investigación solo demuestra que siempre hay más que aprender sobre la psique humana y la dinámica social. Definitivamente. Es un tema complejo, pero es importante seguir estudiando y discutiendo. No podría estar más de acuerdo. Siempre hay algo que desentrañar cuando se trata de la relación entre el entretenimiento y el comportamiento en el mundo real. Lección 5. Los entresijos de la dieta. Buenos días, Anna. Me he dado cuenta de que estás muy guapa últimamente. ¿Estás siguiendo una nueva dieta o plan de alimentación? Ah, gracias, Ion. Sí, de hecho, he estado probando una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas para acompañar mi rutina de ejercicios. Interesante. ¿Qué te hizo decidir probar ese enfoque? Bueno, leí que puede ser una forma eficaz de perder grasa y desarrollar músculo al mismo tiempo. ¿Alguna vez has experimentado con diferentes dietas? La verdad es que no. Tiendo a concentrarme en incluir muchos alimentos integrales y nutritivos en mi dieta. Pero tengo curiosidad por saber más sobre tu experiencia con los alimentos bajos en carbohidratos. Ha sido un ajuste, pero me doy cuenta de que tengo más energía y me siento más satisfecho a lo largo del día. La clave es asegurarme de consumir suficientes grasas y proteínas saludables. Eso tiene sentido. Apuesto a que eliminar los carbohidratos refinados y el azúcar ayudaría a sentir menos hambre entre comidas. Exactamente. Y la variedad de recetas y opciones de comida es realmente sorprendentemente diversa. No me siento privado en absoluto. Eso es genial. ¿Has notado otros beneficios además de la pérdida de peso y el aumento de energía? Sí, de hecho. Mi digestión ha mejorado mucho y mi piel también está más limpia. En general, ha sido un cambio muy positivo. Vaya, eso es impresionante. Quizá debería considerar probar yo mismo un enfoque bajo en carbohidratos. ¿Tienes algún consejo para alguien nuevo? Definitivamente. Yo recomendaría empezar despacio, planificar las comidas con antelación y buscar algunos bocadillos e ingredientes bajos en carbohidratos para llevar. Se necesita un poco de adaptación, pero es muy factible. Genial, gracias por el consejo. Estoy intrigado por intentarlo y ver si noto beneficios similares. Me complace compartir más detalles si está interesado. Establecer el plan de nutrición adecuado puede marcar una gran diferencia. Te lo agradezco, Anna. Esto me ha ayudado mucho. Me has dado mucho en qué pensar para optimizar mi dieta. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras exploras la alimentación baja en carbohidratos. Lo haré. Gracias de nuevo por la charla. Ha sido fantástico aprender más sobre tu enfoque dietético. Lección 6. Discutiendo los placeres de la primavera. Un día precioso, ¿verdad, Anna?
El clima ha estado muy agradable últimamente. Por supuesto, John. He estado disfrutando de estas suaves temperaturas primaverales. Yo también creo que mayo y junio suelen ser meses muy agradables y cálidos. Definitivamente. La transición de la primavera al verano puede ser muy hermosa. Acordado. ¿Has tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo al aire libre últimamente? Sí, he estado intentando disfrutar lo más posible del buen tiempo. Lo mismo aquí. Es la época perfecta del año para hacer senderismo, hacer picnics o simplemente relajarse en el parque. Absolutamente. Me encanta cómo florecen los árboles y las flores en esta época del año. Es un cambio muy refrescante con respecto a los fríos y aburridos meses de invierno. Definitivamente. Los colores vibrantes y la suave brisa son tan rejuvenecedores. No podría estar más de acuerdo. ¿Tienes alguna actividad o pasatiempo favorito para la primavera? Me gusta mucho dar largos paseos y disfrutar de toda la belleza natural. Es una idea genial. También soy un gran fan de la fotografía al aire libre en primavera. Oh, es un pasatiempo maravilloso. La iluminación y el paisaje son muy pintorescos. Exactamente, hay algo mágico en capturar la esencia de la primavera. Me lo puedo imaginar. Debe ser muy gratificante congelar esos momentos fugaces en el tiempo. De verdad que lo es. Las temperaturas suaves y el follaje floreciente hacen que las fotos sean magníficas. Solo puedo imaginarlo. La primavera parece sacar lo mejor de la naturaleza, ¿verdad? Absolutamente. Ya tengo ganas de pasar más tiempo al aire libre a medida que el clima siga calentándose. Lección 7. Discutir los estereotipos de género. Dime, Anna, ¿has estado siguiendo la controversia en torno a Caster Semenya? Sí, lo he hecho. Es un tema complejo y delicado en torno al género en los deportes. Absolutamente. Semenya ha sido acusada a menudo de tener una ventaja injusta. Lo sé, es una situación difícil. Muchos la ven como si no fuera una mujer de verdad. Eso es tan desafortunado. No puedo imaginarme lo frustrante que debe ser para ella. Acordado. Habla de cuestiones sociales más profundas en torno a las normas y expectativas de género. Definitivamente. La forma en que la han tratado pone de relieve algunos sesgos preocupantes. Absolutamente. Es un caso que realmente arroja luz sobre las complejidades del género. Definitivamente. Hay muchos matices y subjetividad a la hora de definir el género. Exactamente, no es tan simple como encajar en las categorías masculinas y femeninas tradicionales. Precisamente. El caso de Semenya ejemplifica cómo las definiciones rígidas pueden ser perjudiciales. Totalmente. Tenemos que tener una mente más abierta y aceptar la diversidad de género. No podría estar más de acuerdo. Todos deberían tener la libertad de expresar su identidad de género. Absolutamente. No nos corresponde vigilar ni dictar la forma en que otros eligen identificarse.
Exactamente, mientras alguien no haga daño a otros, debemos ser respetuosos. Definitivamente. La diversidad debe celebrarse, no enfrentarse con discriminación. Acordado. Espero que el caso de Semenya ayude a impulsar un cambio positivo en esta área. Yo también, es un tema complejo, pero es importante seguir discutiéndolo. Absolutamente. Una mayor comprensión y empatía puede marcar una diferencia real. Lección 8. Planear unas vacaciones asequibles en la playa. Hola Anna, estoy intentando planificar una escapada a la playa, pero tengo un presupuesto ajustado. ¿Algún consejo? Bueno, John, yo diría que definitivamente puedes encontrar opciones económicas. ¿Has considerado alquilar una casa en la playa en lugar de un hotel? Es una gran idea. La verdad es que no había pensado en eso. ¿Tiene alguna recomendación para buenos sitios de alquiler? Absolutamente. He tenido buenas experiencias con VRBO y Airbnb para encontrar alquileres de playa asequibles. A menudo puedes conseguir una casa entera o un condominio por menos que un hotel. Qué bien, es muy bueno saberlo. ¿Y qué hay de las cosas que hacer? ¿Alguna sugerencia de actividades gratuitas o de bajo costo en la playa? Definitivamente. Simplemente caminar por la playa, nadar y disfrutar de las vistas al mar es gratis. También puedes considerar la posibilidad de alquilar kayaks o tablas de remo por un día. Oh, andar en kayak parece divertido. ¿Y qué pasa con la comida? ¿Algún consejo para ahorrar dinero en las comidas? Absolutamente. Yo recomendaría ir a los mercados de agricultores o tiendas de abarrotes locales para abastecerse de suministros para picnics y comidas caseras. Evite comer demasiado fuera de casa. Muy buen punto. Eso definitivamente ayudará a mantener bajos los costos. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al planificar un viaje asequible a la playa? Déjame pensar. También te sugiero que seas flexible en las fechas de viaje si es posible. Los días de semana o fuera de temporada pueden significar precios más bajos. Sí, eso tiene mucho sentido. La flexibilidad es clave para ahorrar dinero en unas vacaciones en la playa. Muchas gracias por todos los increíbles consejos, Anna. Encantado de ayudarte, Ion. Espero que puedas planificar una escapada a la playa increíble y asequible. Solo avísame si necesitas algún otro consejo. Definitivamente, lo agradezco mucho. Esto va a ser muy útil cuando empiece a buscar opciones. Gracias de nuevo. Lección 9. Planeando un viaje de compras. Muy bien, Anna, tengo que ir de compras mañana. ¿Quieres acompañarme? Absolutamente, Ion. Me encantaría ir contigo. ¿Qué tipo de compras tienes en mente? Bueno, tengo que recoger algunos artículos para el hogar y quizás también comprar un poco de ropa. ¿Estás jugando? Me suena bien. Tenía la intención de encontrar una camiseta nueva o dos. ¿Cuándo querías ir a las tiendas? ¿Qué tal si grabamos para primera hora de la tarde? Así podemos evitar las multitudes. Oh, sí, buena decisión. La tarde suele ser menos agitada. ¿Por dónde querías empezar? Pensaba que podríamos ir primero a esa gran tienda departamental del centro. Suelen tener una buena selección.
Excelente idea. Y quizás luego podamos visitar alguna de las boutiques de la ciudad. Sin duda, eso nos dará la oportunidad de encontrar algunos objetos únicos. Estoy emocionada, va a ser divertido. Yo también. Haremos que sea un día. También me aseguraré de llevar zapatos cómodos. Pensamiento inteligente. No puedes andar deambulando todo el día con tacones. Va a ser una pequeña y agradable aventura de compras. Absolutamente. Lo espero con ansias. Vamos a encontrar cosas geniales, lo sé. Lo mismo digo, no puedo esperar. Muy bien, entonces hagamos un plan para vernos mañana por la tarde. Lección 10. Decorar para la comodidad. Buenos días, Anna. Tenía la intención de arreglar mi sala de estar. ¿Tienes alguna idea de decoración? Oh, qué emocionante. Estaré encantado de ayudarte. ¿Qué tipo de ambiente buscas? Bueno, quiero que sea cómodo y relajado, ¿sabes? Un lugar donde pueda relajarme después de un largo día. Te escucho. En ese caso, quizás podríamos incorporar algunas texturas suaves y una iluminación cálida. Eso suena encantador. ¿Qué tienes en mente exactamente? Bueno, mantas y almohadas de felpa estarían bien. Y algunas lámparas de mesa con bombillas regulables. Oh, eso suena muy atractivo. Me gusta la idea de hacerlo súper cómodo. Exactamente. Y quizás también algunas plantas o flores frescas para alegrar las cosas. Oh, sí. Una bonita planta verde sería el toque final perfecto. Definitivamente. Y no olvides las acogedoras alfombras para anclar el espacio y hacer que se sienta aún más acogedor. Buen punto. Muchas capas y texturas para crear ese ambiente acogedor. Absolutamente. Se trata de hacer que la habitación sea cálida y acogedora. Me lo imagino ahora y suena muy relajante. Me muero por empezar. Yo tampoco. Convertiremos esa sala de estar en tu pequeño oasis. Cuento contigo, Anna. Con tu ayuda, va a quedar increíble. Lección 11. Discutir el trabajo caritativo. Hola Anna, ¿has oído hablar del gran trabajo que Médicos Sin Fronteras ha estado haciendo últimamente? Sí, lo he hecho. Son realmente una organización increíble. ¿Qué han estado haciendo en particular? Bueno, por lo que he leído, han denunciado abiertamente a las empresas y a otras personas que están causando sufrimiento. Oh, eso es tan importante. No tienen miedo de enfrentarse a los grandes jugadores y hacer que rindan cuentas. Exactamente, parece que no tienen ningún problema en criticar a las personas y organizaciones responsables de los problemas. Admiro mucho su coraje y dedicación para marcar la diferencia, incluso si eso significa agitar las plumas. Definitivamente. No solo brindan atención médica, sino que también utilizan su plataforma para impulsar el cambio. Eso es lo que los diferencia. No solo tratan los síntomas, sino que abordan las causas fundamentales. Absolutamente.
Y el hecho de que sean una organización independiente significa que pueden hablar libremente. Absolutamente. No tienen que preocuparse por los patrocinios corporativos o las agendas políticas. Sí, pueden centrarse únicamente en su misión de ayudar a los más necesitados en todo el mundo. Lo respeto de verdad. Realmente anteponen el bienestar de las personas, sin importar las consecuencias. Yo también es inspirador ver una organización con ese nivel de integridad y compromiso. Seguro. Están dando un ejemplo al que todas las organizaciones benéficas y grupos humanitarios deberían aspirar. No podría estar más de acuerdo. Médicos Sin Fronteras está realizando un trabajo increíble e impactante. Lección 12. Los problemas del día de las piernas. Buenos días, Anna. Hoy me da miedo el día de las piernas en el gimnasio. Oh no, ¿por qué es eso? Pensé que disfrutabas ejercitando las piernas. Normalmente sí, pero últimamente me duelen mucho las piernas. Oh, lamento oír eso. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo? Sentadillas, estocadas, peso muerto, ya sabes, los sospechosos habituales del día de las piernas. Ay, son muchos movimientos pesados. No me extraña que tus piernas lo sientan. Sí, y creo que exageré un poco la última vez. Bueno, tal vez puedas mezclarlo y concentrarte más en algunos ejercicios de menor impacto hoy. Es una buena idea. ¿Alguna sugerencia sobre qué podría hacer en su lugar? ¿Qué tal unos escalones o levantamientos de pantorrillas? Son un poco más suaves para las articulaciones. Oh, sí, los levantamientos de pantorrillas suenan bien. Realmente puedo sentir el ardor en mis pantorrillas. Exactamente. Y son una excelente manera de golpearse las piernas sin demasiado impacto. Eso es cierto, y a lo mejor también voy a montar en bicicleta, para que la sangre fluya. Perfecta. El ciclismo es una buena opción de bajo impacto para complementar tu entrenamiento de fuerza. Genial, gracias por el consejo, Anna. Ya me siento un poco mejor con respecto al día de las piernas. Me alegro de haber podido ayudar. Escucha tu cuerpo y no te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? Lo haré. Tengo que cuidar mis viejas piernas, ¿no? Ja, 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 exactamente. Trátalos bien y te seguirán sosteniendo fuerte. Tienes razón en eso. Muy bien, hora de ir al gimnasio. Deséame suerte. Lección 13. Renovación del vestuario de verano. Hola Anna, estoy pensando en comprarme unos pantalones cortos nuevos para el verano. ¿Alguna recomendación? Oh, es una gran idea. ¿Qué tal probar unos hechos con tela que absorba la humedad? ¿Absorbe la humedad? ¿De qué va todo eso? Es un material especial que ayuda a alejar el sudor de la piel, manteniéndola más seca y cómoda. Ah, ya veo, suena perfecto para el clima caluroso. ¿Dónde puedo encontrar pantalones cortos como esos? Puedes encontrarlos en la mayoría de las tiendas de ropa deportiva o de actividades al aire libre. Marcas como Nike, Adidas y Columbia suelen tener buenas opciones.
Genial, tendré que echarles un vistazo. ¿Qué otras características debo buscar en los pantalones cortos de verano? Los tejidos ligeros y transpirables son la clave. Tal vez busque algunos con paneles de malla o perforaciones para un mayor flujo de aire. Oh, perforaciones, es una buena decisión. Hay que mantenerse fresco y fresco, ¿sabes? Exactamente. Y no olvides tener en cuenta también la longitud de la entrepierna. Algunas personas prefieren pantalones cortos en verano. Buen punto. Suelo optar por la entrepierna más larga de 7 pulgadas, pero tal vez pruebe algo un poco más corta este año. Definitivamente vale la pena probar diferentes longitudes para ver con qué te sientes más cómodo. Seguro. Me emociona ir a comprar ropa nueva para climas cálidos. Me alegra poder darte algunos consejos útiles. Solo recuerda probarte las cosas y ver qué se siente y se ve mejor. Lo haré, gracias Anna. Ahora solo necesito encontrar tiempo para ir a las tiendas. No hay problema. Avísame si encuentras alguna opción realmente buena, me encantaría conocerla. Por supuesto, me aseguraré de darte la primicia. Muy bien, es hora de buscar un poco de vestuario. Lección 14. Explorando la historia de Irlanda. Hola Anna, últimamente me ha interesado mucho aprender más sobre la historia entre Inglaterra e Irlanda. ¿Tienes alguna idea al respecto? Por supuesto, John. La relación entre ingleses e irlandeses tiene una historia larga y compleja. Sí, he oído que ha sido un poco polémico a lo largo de los años. ¿Me puede dar una visión general rápida? Claro. Desde el siglo XII, ha habido una presencia inglesa en Irlanda, lo que ha provocado un creciente conflicto entre los dos grupos. Ya veo. ¿Cuáles fueron algunos de los eventos o problemas clave que impulsaron ese conflicto? Bueno, había diferencias religiosas y culturales, así como disputas sobre la propiedad de la tierra y el control político. Ah, me imagino que eso creó mucha tensión y hostilidad entre las dos partes. Absolutamente. Las cosas realmente llegaron a un punto crítico en los siglos XVI y XVII durante la conquista de Irlanda por los Tudor. Ah, sí, he leído sobre eso. Fue un periodo bastante brutal, ¿verdad? Por desgracia, sí. Los ingleses intentaron imponer su control y cultura, lo que provocó muchos disturbios y resistencia por parte de los irlandeses. Debe haber sido un momento muy difícil para el pueblo de Irlanda. ¿Cómo influyó eso en la relación en el futuro? Creó divisiones profundas que continuaron latentes durante siglos. El conflicto siguió siendo una fuente importante de tensión entre los dos países. Vaya, es increíble cómo los ecos de esa historia aún resuenan hoy en día. Es un tema realmente fascinante. Definitivamente. La relación entre Inglaterra e Irlanda es una parte compleja y multifacética de la historia que aún se está abordando. Agradezco que me hayas dado esta visión general. Realmente me ayuda a entender el contexto y la profundidad de los problemas involucrados. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Es un tema en el que vale la pena profundizar más si estás interesado. Sin duda,
Creo que tendré que investigar un poco más al respecto. Está claro que hay mucho más que aprender. Absolutamente. La historia entre Inglaterra e Irlanda es rica y llena de matices. Siempre hay más por descubrir. Bueno, gracias por la presentación. Me entusiasma profundizar en este fascinante capítulo de la historia. Lección 15. Abordar el acoso laboral. Buenos días, Anna. Quería publicar algo tuyo que me ha estado molestando en el trabajo. Por supuesto, John. ¿Qué pasa? Me alegra escuchar. Bueno, me he sentido un poco incómoda con uno de mis colegas. Creo que me han estado acosando. Oh, no, lamento mucho oír eso. ¿Puedes contarme más sobre lo que ha estado pasando? Han estado haciendo comentarios y gestos inapropiados que me hacen sentir muy incómoda. Está creando un ambiente de trabajo hostil. Eso es totalmente inaceptable. El acoso laboral nunca está bien. ¿Ha denunciado esto a su gerente o a recursos humanos? Todavía no, sinceramente, no estoy seguro de cómo abordarlo. No quiero causar ningún problema, pero la verdad es que me está molestando. Sé que puede resultar incómodo, pero tienes que hablar más alto. El acoso debe abordarse por su propio bienestar y para evitar que continúe. Tienes razón, solo me preocupa la posible reacción violenta o represalias si presento una queja formal. Comprendo la preocupación, pero su empresa debe contar con políticas que lo protejan. La prioridad tiene que ser abordar el acoso. Está bien. ¿Tienes algún consejo sobre cómo debo denunciar esto? Bueno, primero documentaría cualquier incidente específico con fechas, horas y detalles. Eso ayudará a respaldar su caso. Buena decisión. Empezaré a llevar un registro. ¿Qué más debo hacer? Luego, programa una reunión con tu gerente o representante de recursos humanos. Explica la situación con calma y profesionalidad. Haga hincapié en que quiere que se detenga el comportamiento. Vale, eso no suena demasiado abrumador. Agradezco que me hayas enseñado esto, Anna. Por supuesto, John. Sé que es una situación difícil, pero tienes que defenderte. Su lugar de trabajo debe proporcionar un entorno seguro y libre de acoso. Tienes toda la razón. Voy a reunir mi documentación y programar esa reunión. Deséame suerte. Buena suerte, John. Estoy aquí si necesitas más apoyo o consejos en el camino. Tienes esto. Gracias, Anna. Te lo agradezco mucho. Muy bien, es hora de abordar esto de frente. Lección 16. Decoración personalizada del hogar. Oye, Anna, tienes que ver esta increíble decoración para el hogar que acabo de recibir. Oh, ¿qué encontraste? Siempre estoy buscando piezas únicas. Este tapiz de pared que recogí es como tener mi propia pequeña obra de arte en casa. Oh, cuéntame más. Me encanta cuando puedes encontrar esos artículos especiales y personalizados. Bueno, es una pieza abstracta realmente genial con estos colores llamativos y vibrantes.
Suena precioso. ¿Dónde encontraste algo tan único? Me topé con una pequeña tienda local en el centro que tiene las cosas hechas a mano más increíbles. Apoyar a los artesanos locales es lo mejor. Apuesto a que esa pieza realmente hace una declaración. Totalmente. Es el complemento perfecto para mi sala de estar. Realmente une todo el espacio. Me lo puedo imaginar ahora. Tienes que enviarme una foto para que pueda ver esta obra maestra. Definitivamente. Te lo enviaré por mensaje de texto más tarde. Vas a estar muy celoso. Seguro que lo seré. Comprar decoración para el hogar es uno de mis pasatiempos favoritos. Lo sé, por eso tengo que mostrártelo. Apreciarás lo especial que es. Me muero por verla. Gracias por compartirlo, Ion. Parece un hallazgo increíble. Por supuesto, estoy muy entusiasmado con eso. El hogar se siente un poco más personalizado ahora. Apuesto a que sí. Muy bien, avísame cuando envíes esa foto. Estoy emocionada de ver tu nuevo tesoro. Lo haré, hablamos pronto. Esto es solo el comienzo de mi viaje de decoración del hogar. Lección 17. Reserva de salas de reuniones. Buenos días, Anna, tengo una pregunta rápida para ti. Claro, John, ¿qué pasa? El equipo y yo necesitamos reservar una sala de conferencias para nuestra gran reunión de hoy. Oh, perfecto, tenemos unos cuantos disponibles. ¿A qué hora les funciona mejor a todos? Esperábamos usar el del segundo piso, si es gratis. Déjeme comprobar el calendario. Sí, la habitación del segundo piso está abierta toda la tarde. Genial, eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Puedes continuar y reservarlo para nosotros? Por supuesto, lo guardaré bajo llave. ¿Qué franja horaria funciona mejor para su reunión? Nuestro objetivo es entre las 2 y las 4 de la tarde, si esa habitación está disponible en ese momento. Perfecto, reservaré la sala de conferencias del segundo piso de 2 a 4 p.m., para su equipo. Eres un salvavidas, Anna. Esta reunión es bastante importante para nosotros. No hay problema, estaremos encantados de ayudarte a configurarlo todo. ¿Necesitas algo más? No, eso debería bastar. Agradezco mucho que te hayas ocupado de esto por nosotros. Por supuesto, para eso estoy aquí. Avísame si algo cambia. Lo haré, gracias de nuevo. Nos vemos más tarde. Lección 18. Una propuesta para una fiesta en la piscina. Buenos días, Anna. ¿Has intentado ir a nadar para refrescarte últimamente? Este calor ha sido brutal. Hola, John. De hecho, acabo de ir a la piscina esta mañana. Fue tan refrescante. Oh, qué bien, suena encantador. Hace años que no nado. Quizás podríamos ir juntos alguna vez. Esa es una gran idea. Me encantaría pasar un día en la piscina contigo. Podríamos preparar un almuerzo de picnic y hacer una excursión completa. Oh, un picnic para una fiesta en la piscina. Estoy convencido.
¿Cuándo estarías libre de irte? Estoy bastante abierto este fin de semana. Déjame revisar mi calendario. Estoy libre el sábado por la tarde si te funciona. Entonces es sábado. Me muero por tomar el sol y chapotear en el agua. Yo tampoco. Será muy divertido. Podemos broncearnos y probar algunos divertidos juegos de billar. Impresionante. Definitivamente voy a tener que comprarme un traje de baño nuevo antes de esa fecha. No puedo presentarme con mi viejo bañador andrajoso. Ja, buena decisión. También tendré que buscar mi traje de baño favorito. Tenemos que estar guapos para nuestro día en la piscina, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos que ser el dúo mejor vestido de la piscina. Va a ser una maravilla. De acuerdo. Estoy muy emocionada. Será la manera perfecta de combatir el calor del verano. Maravilloso. Lo anotaré y empezaré a planificar el menú para nuestro picnic. Esto va a ser épico. No puedo esperar. Entonces es una cita. Va a ser un día muy divertido. Tienes razón en eso. Esta fiesta en la piscina va a ser lo más destacado de mi verano, sin duda. Lección 19. Empaque perfecto. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para empacar poco para nuestro próximo viaje? Excelente pregunta, John. Uno de mis mejores consejos es que lleves solo lo que realmente vas a usar, como tu teléfono y lo esencial. Ah, eso tiene sentido. Tiendo a empacar demasiado por si acaso, pero eso probablemente acabe agobiándome. Exactamente. Es mejor ceñirse a lo necesario. Tal vez haga una lista de antemano de los artículos imprescindibles. Buena idea. ¿Algún otro consejo de embalaje que deba tener en cuenta? No dudes en enrollar la ropa en lugar de doblarla, ya que ahorra mucho espacio en la maleta. Oh, he oído hablar de eso, pero nunca lo he probado. Definitivamente vale la pena intentarlo. Realmente funciona de maravilla. Y trata de elegir piezas versátiles que puedas mezclar y combinar. Fantástico consejo. Tendré que ser estratégico con mis atuendos para maximizar mis opciones. Absolutamente. Y no olvides dejar espacio para cualquier recuerdo o baratija que puedas recoger por el camino. Oh, ese es un gran punto. Siempre vuelvo con más de lo que tenía cuando me fui. Es difícil resistirse a todas las cosas interesantes cuando viajas. Solo ten cuidado con el espacio de tu equipaje. Lo haré. Esto es muy útil, Anna. Ahora me siento mucho más preparada para hacer las maletas. Me alegra poder dar algunos consejos útiles. Empacar con poco equipaje requiere un poco de práctica, pero vale la pena. Acordado. Ya no tendré que cargar con una maleta enorme para mí. Este viaje va a ser muy fácil. Maravilloso. Estoy seguro de que adoptarás el enfoque minimalista de embalaje. No puedo esperar a que llegue nuestra aventura. Yo tampoco. Este va a ser el mejor viaje hasta ahora, lo puedo sentir. Lección 20. Estancia junto al mar.
Buenos días, Anna. Después de nuestra paella en Valencia, ¿a dónde crees que deberíamos ir ahora? Excelente pregunta, John. Pensaba que podríamos ir a la costa y disfrutar de la playa un rato. Oh, una aventura junto al mar suena absolutamente perfecta. ¿Tienes en mente algún pueblo costero en particular? Bueno, he oído que Alicante es absolutamente preciosa, con hermosas playas de arena y un precioso paseo marítimo. Alicante, ¿no? Eso sí que suena encantador. Me apetece un poco de sol y surf después de tanto explorar la ciudad. Definitivamente. Y podemos mejorar nuestro bronceado mientras bebemos sangría. ¿No suena divino? Claro que sí. Ya me siento más relajada solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Tal vez incluso podamos encontrar un pequeño y lindo restaurante de mariscos y comer algo recién pescado. ¿Mariscos frescos junto al mar? Cuenta conmigo. Me da hambre solo de imaginarlo. Yo también. Y podemos explorar el casco antiguo, visitar el castillo, tal vez incluso hacer algunas compras. Parece la combinación perfecta de relajación y aventura. Estoy muy contenta de que hayamos decidido continuar con esto. Absolutamente. Será la manera perfecta de relajarse después de toda la emoción de Valencia. No podría estar más de acuerdo. Es Alicante, me muero de ganas de empaparme del ambiente costero español. Yo tampoco. Esto va a ser lo más destacado de nuestro viaje, lo sé. Tengo la sensación de que tienes razón. Va a ser una auténtica maravilla. Estoy tan emocionada. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo junto a las hermosas aguas azules. Claro que sí. Es hora de trabajar en nuestras mejores poses de playa.